Bienvenidos a este tutorial donde se desarrollará un tercer ejercicio sobre lanzamiento o movimiento horizontal, también conocido como movimiento semiparabólico. Este tercer ejercicio nos dice: una pelota de tenis es golpeada desde una altura de 2 metros y logra una distancia o alcance horizontal de 20 metros. Calcular primero el tiempo de su recorrido y segundo la velocidad horizontal con la que sale de la raqueta. Primero vamos a colocar los datos. Aquí aparece la bola de tenis, la cual es golpeada a una altura o distancia vertical de 2 metros. Además, esta pelota logra una distancia o alcance horizontal de 20 metros. Nos están pidiendo que averigüemos el tiempo del recorrido de la pelota durante todo su movimiento. Además, que hallemos la velocidad horizontal para hacer todo este recorrido en esta cancha de tenis. Recordemos que el lanzamiento o movimiento horizontal es la unión de dos movimientos simultáneos. Un primer movimiento que es rectilíneo uniforme y se da en el eje X, donde la velocidad inicial, que es la misma que la velocidad horizontal, es una velocidad constante, no cambia durante todo su recorrido. Este movimiento se puede describir mediante esta explicación. Si en esta parte se coloca un riel para que sobre este se deslice una cámara de video con el fin de ir filmando el avance de la pelota durante todo su movimiento. En consecuencia, esta cámara filmadora, a medida que avanza la pelota, ella va también avanzando en forma horizontal. La velocidad con la cual se mueve esa cámara filmadora y que es igual a la velocidad con que se mueve la pelota durante su movimiento es constante y no cambia durante todo su recorrido. El otro tipo de movimiento que se analiza es el de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o también llamado de caída libre, que se describe en el eje Y. Ese movimiento muestra la caída de la pelota hasta llegar al piso, formando una semicurva o arco. Estas son las fórmulas de los dos movimientos. Esta es la del movimiento rectilíneo uniforme, donde relaciona la velocidad horizontal con el alcance o distancia horizontal y el tiempo. Y estas cuatro son las fórmulas del movimiento de caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre vectores, sobre movimiento rectilíneo uniforme, sobre caída libre y sobre el concepto de lanzamiento horizontal. Además, otro ejercicio donde se explica el movimiento horizontal. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Los conceptos que se ven en estos tutoriales son fundamentales para comprender mucho mejor la interpretación de este ejercicio. Pasemos ahora a la parte del procedimiento. Debemos de averiguar el tiempo y la velocidad horizontal. Analizamos las fórmulas para observar en cuáles se encuentra la variable del tiempo. En esta tenemos el tiempo, pero no la podemos aplicar porque desconocemos la velocidad horizontal y el tiempo. En esta otra también sucede lo mismo. No conocemos ni la velocidad vertical ni el tiempo. No se puede utilizar. Pero al observar esta tercera fórmula, sí conocemos la altura o distancia vertical y la gravedad. Solamente desconocemos el tiempo. Esta es la fórmula que podemos aplicar. Para ello debemos despejar el tiempo, lo cual consiste en dejar esta variable sola en un miembro de la igualdad en el numerador con signo positivo y elevado a la potencia 1. Para ello se utilizan operaciones matemáticas que no alteren la igualdad
de esta ecuación o fórmula. Inicialmente aplicamos la propiedad de la división, la cual dice que si a una fórmula o ecuación la dividimos por un mismo valor o una misma variable, se conserva la igualdad de la ecuación o de la fórmula. Esto se hace con el fin de eliminar o simplificar, en este caso, la gravedad, quedando la fórmula de distancia vertical o altura sobre gravedad igual a tiempo al cuadrado sobre 2. Continuamos con el despeje. Para ello aplicamos la propiedad de la multiplicación, en donde a esta fórmula o ecuación la multiplicamos por un mismo valor, y por eso la igualdad de la ecuación no se altera. Simplificamos o eliminamos estos valores y nos queda la fórmula que el tiempo al cuadrado es igual a la división de estas variables. Ya tenemos el tiempo solo en el numerador y positivo, pero nos falta eliminar esta potencia al cuadrado. A ambos miembros de la igualdad los sometemos a raíz cuadrada. Como se realiza la misma operación, la igualdad no se altera. En consecuencia, tenemos que la raíz cuadrada de tiempo al cuadrado es tiempo al exponente 1, igual a la raíz cuadrada de esta división. El tiempo ha quedado despejado solo en un miembro de la igualdad, en el numerador positivo y con el exponente 1. Pasamos a reemplazar estos valores. La altura o distancia vertical es de 2 metros y reemplazamos el valor de la gravedad, que es la constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicamos estos dos valores y nos da 4, y a estos metros le colocamos como denominador 1, con el fin de poder realizar la operación entre estas unidades. Aquí tenemos una división de dos fraccionarios, y esta división se realiza multiplicando los extremos que van al numerador y luego multiplicando los medios que van al denominador. En consecuencia, 4 dividido para 9.8 nos da este valor, y metro por segundo al cuadrado lo colocamos en el numerador y metro por 1 lo colocamos en el denominador. Se simplifican o eliminan los metros, quedando la raíz cuadrada de 0.41 segundos al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de este valor, obtenemos que el tiempo es de 0.64 segundos. Esto indica que la pelota tarda 0,64 segundos para realizar todo este movimiento y llegar a este punto de la cancha. La segunda parte del procedimiento es averiguar la velocidad horizontal, la cual se puede calcular aplicando la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Apreciamos que ya conocemos el alcance o distancia horizontal y el tiempo. Por tal razón, en esta fórmula se reemplaza el valor del alcance horizontal, que es 20 metros, y este es el valor del tiempo que acabamos de averiguar. Se realiza esta división y se obtiene que la velocidad horizontal es de 31.25 metros sobre segundo. Esto quiere decir que la pelota desarrolla una velocidad horizontal de 31.25 metros sobre segundo, o sea que recorre 31.25 metros por cada segundo. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.